Mi hermano tenía la misma tarjeta y ahora está desaparecido. La tarjeta la recogí de la calle y la guardé en mi bolsillo, es todo. Señor Song, necesito su ayuda. Necesito encontrarlo pronto. Todos los que vimos el juego del calamar nos percatamos de que esta historia tiene dos tramas. La trama principal, que es la historia del protagonista y los juegos, y la trama secundaria, que es la historia de Wang Yuno, el detective, aquel hombre que luchó contra todo pronóstico para encontrar a su hermano. Sin embargo, lo que este hombre jamás imaginó es que buscando a su hermano se conseguiría atrapado en un mundo totalmente desaforado, donde personas influyentes y ricas usarían a personas sin futuro para dar rienda a sus más bajos y oscuros deseos. Es por eso que a lo largo de su búsqueda tiene la responsabilidad de desmantelar esta organización, solo que lo que se encontraría al final no solamente pondría en riesgo su familia, sino también sus convicciones. Y es por eso que si quieres saber cómo pasó todo esto, ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos de Wang Yuno de la serie El Juego del Calamar. Si no se pronuncia Wang Yuno, se pronuncia Wang Yuno. Una de las dos, pero yo le voy a llamar Wang Yuno. ¿Ok? Continuamos. En el video anterior de esta serie hablo específicamente de los juegos, explicando cada uno y mostrando cómo los protagonistas pudieron haberse salvado y logrado salir con vida de allí. Así que si no lo has visto, te voy a dejar el link por aquí arriba para que lo veas tan pronto termines este video. Claro está. También es importante recordarte, como siempre, que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que sin más dilación, vamos a la acción. ¡Llamó al número equivocado, oficial! ¡No haga esto! ¿Qué le pasó? ¿Estaba ebrio? No, estaba loco ese señor. Oye tú, ¿seguirás viniendo aquí? Wang Yuno fue un oficial de policía de Corea del Sur junto con su hermano. Sin embargo, él contaba con una personalidad tranquila, siendo capaz de mantener la compostura durante situaciones sumamente estresantes, cosa que lo llevó a progresar en su carrera y convertirse en detective. Así que podríamos decir que vivía hasta cierto punto una vida normal. Además que él tenía mucho aprecio a su hermano, pues en el pasado Yuno había necesitado un trasplante de riñón y fue su hermano Ino el que le donó el suyo para que pudiera vivir. Sin embargo, él y su familia misteriosamente habían dejado de tener contacto con su hermano, cosa que al principio no le preocupó, pero su instinto de detective se activó cuando vio dentro de la estación de policía a un hombre que sus compañeros hicieron pasar por loco, pues este hombre estaba muy alterado por lo que supuestamente le había pasado, además de tener una extraña tarjeta con 3 símbolos, un triángulo, un círculo y un cuadrado. Pero la situación de su hermano comenzaba a preocupar a su mamá, la cual lo llama esa misma noche muy angustiada, por lo que Yuno le dice a su madre que está de camino al dormitorio de su hermano, pero que piensa que lo más probable es que esté bien, dado que su hermano acostumbraba a evitar las llamadas. También para calmarla le dice que se comunicará con todos los que puedan saber dónde está su hermano, y si nadie le da una respuesta lo reportará como desaparecido. Pero al llegar al lugar donde dormía su hermano, la dueña del lugar le informa a Yuno que su hermano debía pagar el alquiler desde hace una semana, pero ella no lo ha visto desde entonces. Tampoco respondía a las llamadas que le realizaba, pero para que ella no sacara fuera las cosas de su hermano, decide pagar su alquiler para poder ingresar a su apartamento. Lo que Yuno no sabía es que la desaparición de su hermano estaba extrañamente ligada a este hombre que sus compañeros tildaron de loco. Dentro del dormitorio aparentemente abandonado, Yuno encuentra una caja con una tarjeta. Sí, una tarjeta muy parecida a la que vio en la estación de policía. Por lo tanto, la única conexión que tiene es este extraño hombre. Así que no le queda más que hablar al día siguiente con el oficial que habló con él, el cual quiere saber por qué le interesa ese lunático. A lo que Yuno solo le dice que cree que es un viejo conocido suyo. Así que se entera de que este hombre se llama Ji-Hoon y también dónde vive. Así que va al lugar y durante la noche lo espera frente a su casa, y al encontrarse con él se presenta como policía y le pregunta por el informe que este hombre dio en la estación, pero en esta oportunidad Ji-Hoon solo le dice que estaba borracho y se inventó toda la historia, pero para persuadirlo Yuno le cuenta que su hermano desaparecido tiene la misma tarjeta que él mostró en la estación, pero este hombre solo le dice que encontró la tarjeta en la calle, a lo que Yuno le ruega que lo ayude a encontrar a su hermano, pero Ji-Hoon solo se despide y le dice que no está en condiciones de ayudar a nadie.
nadie. Pero Yuno sabía que este hombre le estaba ocultando algo importante, por lo que decide observarlo desde lejos, dándose cuenta que el hombre a medianoche es recogido por una camioneta. Al seguir la camioneta y llegar al puerto se da cuenta de que se trata de algo peligroso, por lo que deja su auto armado con su revólver policial y viendo una fila de camionetas del mismo tipo envía un mensaje advirtiendo a su jefe que no podrá ir hoy a la estación y que hablará con él más tarde. Así que ocultando su arma logra infiltrarse escondiéndose debajo de las furgonetas. Luego de eso logra subirse a una de las camionetas fingiendo ser una de esas personas que están dormidas de forma inconsciente, pero es descubierto por un chequeo de uno de los trabajadores que tiene una máscara con un círculo, pues Yuno no estaba en su base de datos, por lo que antes que la situación se complicara logra agarrarlo con una llave en la cabeza, hasta el punto de que este pierde la vida. Yuno sabe que lo que está pasando es algo grande y que para descubrir la verdad debe estar dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, pues esta gente al parecer tampoco dudaría en matarlo. Así que se disfraza con el uniforme de ese trabajador, vistiéndolo con su propia ropa y poniéndole su identificación policial dentro del bolsillo del trabajador antes de arrojarlo al mar. Inmediatamente después otros dos trabajadores se acercan a él, solo que ellos tienen símbolos diferentes en sus máscaras. Ellos quieren comprobar qué está haciendo y él le dice que se mareó, pero el cuadrado lo regaña y le recuerda la regla de no hablar a menos que su superior se lo permita, mandándolo a esperar en la cabina. Por lo que Yuno logró con esto infiltrarse correctamente, siendo llevado a una extraña isla, así que siguiendo los pasos de los demás llega hasta la habitación del trabajador del cual obtuvo su disfraz, el número 29, pero mientras abre su habitación se da cuenta de que su vecino, el número 28, está parado frente a su propia puerta y se le queda mirando. Dentro de la pequeña habitación ve una cama individual, un lavabo y una mesa, y en su pared 3 reglas que los trabajadores deben seguir: usar la máscara fuera de la habitación, no hablar sin permiso y no salir de la habitación sin permiso. Por lo que solo le queda seguir examinando la habitación, dándose cuenta que también hay una cámara, lo que significa que los trabajadores están siendo observados constantemente. En ese momento también recibe su comida de otros los trabajadores enmascarados, por lo que se quita la máscara procurando que la cámara no pueda verlo al momento de comer. Así que durante esa primera noche, antes de dormir, escribe en su teléfono las notas que vio ese día: enmascarados, secuestros, vigilancia y la isla. Pero también logra escuchar a su vecino número 28 toser de forma muy extraña. Al día siguiente se despierta escuchando una voz extrañamente dulce, la cual le dice que el conteo comenzará en 10 minutos, vistiéndose y parándose frente a su puerta para el conteo, cuando nuevamente se da cuenta de que el número 28 lo está mirando otra vez, así que al terminar el conteo no le queda más que seguir a todos los demás, pero al llegar al lugar observa a mucha gente tratando de tallar sus formas en una galleta de panal. Sí, estas personas secuestradas los están poniendo a jugar juegos de niños, pero en eso otro cuadrado lo escanea nuevamente. Luego de identificarlo le pregunta por qué no se está llevando a los jugadores eliminados, a lo que Yuno se disculpa y le dice que se confundió, pero este superior le dice que espere allí hasta que termine el juego para que puedan hablar sobre esa confusión. Al parecer los cuadrados son los trabajadores de más alto rango, pero para su suerte este mismo gerente es capturado por un jugador y lo obliga a quitarse la máscara, cosa que hace que al final el líder lo mate y le recuerda a los demás trabajadores que si revelan sus rostros están muertos. Sin embargo, Yuno aprovecha aún más esta situación, acercándose al trabajador muerto y tomando su máscara cuadrada. Inmediatamente en ese momento se acerca otro trabajador para preguntarle por qué no está trabajando, pero él, usando la nueva máscara, lo amedrenta, recordándole que no puede hablar a menos que su superior se lo permita. Más tarde, aprovechando esta nueva ventaja, acompaña como líder un grupo de trabajadores para pararse la posición designada durante un juego especial de la competencia. Pues resulta que estos secuestrados están jugando unos juegos con el fin de ganar mucho dinero a costa de su propia vida. ¿Sería esto en lo que se metió su hermano? ¿Quién está detrás de estos juegos? Y lo más importante, su hermano todavía está con vida. Así que en ese momento se apagan las luces y los jugadores comienzan a matarse entre sí, y Yuno no le queda más que esperar a recibir alguna especie de orden. Cuando el líder declara que el juego especial ha terminado, entra en la habitación junto a los otros trabajadores, busca ver si puede conseguir a su hermano,
pero al no verlo aprovecha para acercarse al único jugador que conoce, a Ji-Hoo, preguntándole si entre los jugadores hay alguien llamado Wang y no, pero Ji-Hoo le dice que no sabe cómo se llaman los demás jugadores. Jugador 456. ¿Hay alguien llamado Wang y no? No sé los nombres de los demás. Después del toque de queda, Juno regresa a su habitación para escribir sus notas en el teléfono, pero mientras está acostado vuelve a escuchar toser al número 28, pero por la forma de toser se da cuenta de que está intentando enviar algún tipo de mensaje por código Morse, pero al descifrar el código se da cuenta de que el número 28 se está comunicando es con número 29, así que la mañana siguiente cuando escucha toser al número 28 durante el conteo de los miembros ya sabe qué significa. Así que una vez terminado el conteo, Juno acompaña a número 28 y luego recogen los cuerpos de los jugadores eliminados en el tercer juego y ayuda al número 28 a poner a un jugador herido de muerte pero aún vivo dentro del ataúd, viendo al número 28 marcar ese ataúd con la sangre antes de llevarlo al horno con los demás. Así que durante la noche sigue al número 28 hasta un escondite subterráneo, pero en el camino este le pregunta dónde estuvo anoche y que los otros miembros del plan no confían en él. Juno no sabe de lo que él está hablando, pero le sigue la corriente para no levantar sospechas. El número 28 le dice que convenció a los demás de que no lo mataran, pero le advierte que no vuelva a desaparecer, pues esta es la última vez que lo ayudará, pero al llegar al escondite se percata de lo que está pasando. Estos trabajadores están aprovechando la situación para sacar órganos de los jugadores eliminados y venderlos en el mercado negro, y para eso están usando el jugador 111 que es médico, y él al llegar es reprendido por los otros trabajadores, los cuales le dicen que no pudieron entregar el último paquete por su ausencia. El número 28 lo defiende diciendo que es difícil encontrar buzos como ellos en ese lugar. Entonces puedes entregarlo tú mismo. ¿Crees que es fácil encontrar buzos como nosotros en este lugar? Que la entrega de hoy sea sin problemas. Así que solo se dedica a escuchar a los trabajadores mientras que el jugador 111 hace su trabajo. Ellos hablan de una de sus anteriores víctimas, la cual solo tenía un riñón, quejándose dado que por esto no recibieron el pago completo. Esto automáticamente lo relaciona con su hermano, así que alarmado pregunta qué pasó con el sujeto, y el número 28 le responde que usó la palanca para terminar con su vida, pero esto confunde a los demás, porque se supone que él también estaba allí, y fue el que se deshizo del cuerpo, pero Juno enfurecido casi desenfunda su revólver, mientras que ellos dudaban de él, pero son interrumpidos por el médico, el cual pide que se callen para que él pueda concentrarse en su trabajo. Así que cuando el médico termina, meten el paquete dentro de las mochilas y se lo entregan a Juno y al número 28 para llevarlos al barco donde los esperan los compradores, pero mientras sigue al número 28 y bajan por las escaleras de un túnel, número 28 le dice que no toque la bomba que está en la pared, porque el pasaje que usan es una vía de escape para los VIPs en caso de emergencia, dado que una vez que ellos salen las bombas se detonarían para cerrar el pasaje, a lo que Juno le pregunta quiénes son los VIPs, pero número 28 solo le dice que no son de su incumbencia. ¿Los VIP? ¿Quiénes son esos? No sé más. 29. Lo cierto es que número 28 ya sospechaba demasiado de él y saca un cuchillo apuntando a la garganta de Juno, diciéndole que hace demasiadas preguntas y que su voz suena diferente, exigiéndole que se quite la máscara. Juno se quita la máscara, pero al mismo tiempo saca su revólver, dejando indefenso a número 28. Le exige también que se quite la máscara y enfurecido le dice que el hombre del cual hablaban solo tiene un riñón porque le donó el otro, acusándolo de haber matado a su hermano. Pero número 28, aterrorizado, le dice que la persona que ellos le hicieron esto no era un hombre sino una mujer, y aunque momentáneamente Juno no le cree, este le dice que ellos antes de quitarle el riñón se turnaron para abusar de ella. También le revela que existe información personal de todos los jugadores en la sala del líder de los juegos, explicándole que este líder es el que cuenta con una máscara diferente a todos los demás. Y es aquí donde por fin logra conseguir información importante para saber qué pasó con su hermano, y no solo eso, sino que como detective está la obligación de saber
saber quién está detrás de todo esto para desmantelar esta organización. Así que después de revelarle toda esta información, número 28 le dice que puede ayudarle a encontrar a su hermano y le ofrece el dinero que ganaron de la venta de órganos, pero Juno, al estar encubierto, no puede simplemente colocar a ninguno de ellos a la orden de la justicia. Se trata de sobrevivir o morir, por lo cual le dispara en la cabeza. Luego sube las escaleras para irrumpir en la habitación del líder, ingresando de esta manera en los archivos y topándose con muchos estantes con información de los Squid Game que data desde 1988. Así que busca el libro con información de los jugadores del juego actual, pero no encuentra información de su hermano. Pero luego se topa con la lista de ganadores de los juegos pasados y se sorprende al ver que el nombre de su hermano está como ganador del juego número 28 celebrado en el año 2015, encontrando por fin de esta manera información de Wang No. Estando en el lugar, logra escuchar el teléfono de la oficina y es allí cuando el líder llega para contestar el teléfono. Cuando el líder se va, él intenta usar el teléfono para marcar un número, pero al no escuchar nada vuelve a ponerlo de forma normal, pero el líder acostumbraba a colocarlo al revés, cosa que al regresar para responder otra llamada hace que se percate de que algún extraño está cerca, comenzando de esta manera la persecución de Juno, el cual se esconde dentro de la sala de archivos. Pero justo antes de ser atrapado, el líder recibe una llamada, pues los trabajadores encontraron el cuerpo del hombre que él arrojó al mar cuando se estaba infiltrando. ¿Dónde está? Costa norte de la isla. Ya llegaron los VIP. Así que habiéndose salvado de ser descubierto, ve a los VIPs que están llegando para disfrutar del quinto juego, así que decide detener a un enmascarado que les está sirviendo bebidas, robándole su ropa para poder disfrazarse de camarero. Mientras atiende a los VIPs, graba todo el lugar para poder generar evidencia de todo lo que está sucediendo, pero un VIP con máscara de leopardo lo llama constantemente, pidiéndole al final que se sienta a su lado para que lo atienda personalmente, a lo que Juno le dice que debe atender también a los demás, pero Máscara de Leopardo insiste y dado que no tenían objeción los demás VIPs, este comienza a coquetear con él, diciéndole que tiene los ojos bonitos, por lo cual le pide que le muestre su rostro, pero Juno le recuerda al VIP que no puede mostrar su rostro porque si no lo matarán, pero Máscara de Leopardo insiste, a lo que Juno le pide ir a otro lugar para que estén solos. Así que llegando dentro de un dormitorio, este VIP intenta tener relaciones con él, pero Juno saca su revólver y le exige al hombre que le cuente todo sobre los juegos en 5 minutos, para tener así una confesión grabada. Luego de eso escapa dejando al hombre inconsciente, bajando por las mismas escaleras donde llegó para regresar a los túneles, pero mientras lo hace, el líder logra mirarlo desde lo alto de la escalera, compartiendo una mirada justo antes de lograr escapar con el equipo de buceo. Falta uno de los equipos de buceo. Alguien lo tomó hace poco. Rastréalo y prepara el bote. Juno logra nadar y llegar a otra isla, sacando su teléfono de una bolsa de plástico viendo que es 29 de junio, pero no tiene batería ni tampoco señal, por lo cual corre por toda la isla mientras intenta ver si su teléfono se puede conectar, para poder enviar toda la información que reunió a la policía, pero se da cuenta de que fue seguido por el líder y sus trabajadores, así que mientras se esconde de ellos logra llamar al jefe de la policía, el cual prácticamente lo regaña por no saber nada de él en varios días. Juno le promete explicar de todo y le pide refuerzos, diciéndole que está en una isla en algún lugar del mar suroeste. Por último le dice al jefe que le enviará las fotos, los videos y toda la evidencia que recopiló, pero mientras intenta enviar la evidencia debe correr porque los trabajadores están tras él, pero cuando revisa su teléfono ve que el envío tiene muchos fallos por la señal, intentando nuevamente, pero al final es acorralado en un acantilado, así que rodeado le dice a estos hombres que se rindan porque es de la policía y envió todas las pruebas y que además ha pedido refuerzos, pero el líder le dice que sea lo que sea que haya intentado enviar, lo más probable es que no pudo por la mala señal de la isla. No lo sé. ¿La policía coreana alguna vez ha sido tan dedicada? Además, apenas hay señal de teléfono en esta área. No sé qué es lo que enviaste, pero dudo que se haya enviado. El líder también le dice a Juno que podrá vivir si se rinde de inmediato, diciéndole que según su cálculo solo le debe quedar una bala en su arma. Pero Juno continúa desafiante, diciéndole al líder que una bala es suficiente para matarlo, usándola para dispararle en el hombro. Sosteniendo su hombro herido, el líder le ordena a los guardias que no le disparen, que lo dejarán vivir. Y Juno, sorprendido de esto, le pregunta quién es, y es allí cuando el líder se quita la máscara, revelándole que justamente el líder es su hermano desaparecido.
Mientras que Yuno está sorprendido, su hermano se acerca y le pide a Yuno que lo acompañe. Sin embargo, él niega con la cabeza y es allí cuando Ino levanta su arma. Yuno no puede aceptar lo que está pasando y le pregunta a su hermano por qué, pero su hermano vacilante le dispara en el hombro, haciendo que este caiga del acantilado al océano, confundido y moribundo a manos de su propio hermano, el cual solo quería encontrar con vida. Y hasta aquí llega la historia actual de Hwang Yuno. Sin embargo, esto no significa que esté muerto, pues él caería herido al océano. Sin embargo, jamás se mostró su cuerpo muerto, como si pasó con todos los que han perdido la vida en esta serie. Lo más probable es que lo veamos de nuevo, dado que la próxima temporada debe enfocarse en su historia y la de su hermano, dado que los juegos continúan y alguien tiene que desmantelar esta organización. También es muy probable que lo veamos haciendo equipo con Ji-Woo, dado que, como vimos en su video, este también pretende destruir estos juegos o detenerlos de cualquier forma. Yo personalmente quiero saber qué hizo su hermano para estar tan desesperado como para entrar en estos juegos, y también quiero saber cómo hizo para convertirse en el líder. Pero ese ya es tema para otro video. Mientras tanto, te voy a pedir que te suscribas, créeme, eso me ayudaría full. También te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá para que sigas viendo más de mi contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao.